Ejercicio 650. Determine la fuerza P que debe aplicarse al fiador CDE para mantener a la ménsula ABC en la posición que se muestra en la figura. Tenemos en A un pasador y por tanto una reacción con dos componentes, una en X y una en Y. A X y a Y. En E también tenemos dos reacciones, o bueno, una reacción con dos componentes, E sub X y E sub Y. Bueno, yo sé que todo el sistema se encuentra en equilibrio. Por tanto, puedo aplicar las ecuaciones de equilibrio, una sumatoria de momentos igual a 0, puede ser en el punto A o en el punto E. Vamos para el punto E, vamos a hacer sumatoria de momentos ahí. Miremos a ver quién genera de esas cargas, quién genera momento alrededor del punto E. Yo sé que la carga de 910 newtons genera momento alrededor del punto E. Se encuentra a una distancia de 150 milímetros. Entonces genera un momento positivo antihorario por la fuerza que es de 910 newtons. La carga P también genera un momento negativo. Se encuentra a una distancia de 150 milímetros, 150 por P. E sub Y ni E sub X generan momento alrededor del punto E porque obviamente esas fuerzas pasan por E, entonces no hay radio. A sub Y sí genera momento, se encuentra a una distancia de 300 milímetros, genera un momento negativo, menos 300 milímetros por A sub Y. Y A sub X también genera momento alrededor del punto E, se encuentra a una distancia de 150 milímetros, genera un momento negativo también, menos 150 por A sub X. Listo. Observen que ahí tenemos una ecuación con tres incógnitas. También podríamos aplicar la sumatoria de fuerzas en X y la sumatoria de fuerzas en Y, ¿sí? Pero pues estaríamos incrementando la cantidad de incógnitas a tener en cuenta, ¿no? Porque si calculamos la sumatoria de fuerzas en X tendríamos a X y EX. La sumatoria de fuerzas en Y, EY y AY. Entonces la verdad no creo que valga mucho la pena. ¿Qué podemos hacer? A ver, podemos tomar el elemento ABC, ese elemento de ahí, y separarlo, ¿sí? Cogerlo y analizarlo por aparte. Al separarlo, ¿sí? Del elemento CD, pues obviamente que aparecen reacciones en CD. Bueno, eso quiere decir que tenemos que analizar cómo quedan esas reacciones. También podemos mirar a ver cómo queda la carguita. Miremos a ver, acá está la carga de 910 newtons. Y en C, como es un pasador, tenemos una fuerza con dos componentes. Resulta que este elemento CD es un elemento a dos fuerzas. ¿Por qué sé que es un elemento a dos fuerzas? Hombre, porque es un elemento lineal que tiene solamente dos puntos de contacto, dos puntos por donde pasan las cargas, ¿sí? Y las cargas externas aplicadas están aplicadas en esos puntos. Listo, entonces por tanto se puede considerar ese elemento como un elemento a dos fuerzas. Quiere decir que la carga va por el elemento, quiere decir que el elemento está sometido a tracción o a compresión. Bueno, entonces si la carga va por el elemento, entonces yo ya sé que la carga CD va por acá. ¿Hacia dónde va? Pues no sé, ahora que haga el cálculo vamos a ver hacia dónde irá la fuerza CD, ¿sí? La fuerza del elemento CD. Entonces, ¿qué voy a hacer? Para no tener en cuenta las reacciones en los apoyos a X y a Y, voy a hacer una sumatoria
de momentos en A. Sumatoria de momentos en A igual a 0. Positivo los momentos con sentido antihorario igual a. La fuerza CD genera momento alrededor de A. Sí, claro que sí. Lo que pasa es que esa fuerza CD va a tocar separarla en sus componentes para que nos quede más fácil realizar el cálculo de momentos. Entonces, mire, la fuerza CD tiene dos componentes, una en Y y una en X. Listo. Esta es la fuerza CD en Y esta es la fuerza CD en X. Entonces, la fuerza CD genera momento alrededor de A, obviamente que sí, pero vamos a coger componente a componente. ¿La fuerza CD en Y genera momento alrededor de A? Sí, claro. ¿A qué distancia? A una distancia de 300 milímetros. Genera un momento positivo, 300 por FCD en Y. FCDX también genera momento, sí, y genera un momento con un radio de 300, 450, de 450 por la fuerza CD en X. Ese momento que se genera es positivo, no, es negativo. ¿Quién nos falta? El 910 también genera un momento negativo. El radio para 910, 150, menos 150 por 910 newtons. Y finalmente, ¿qué otra fuerza tenemos en el elemento ABC? No hay más fuerzas en el elemento ABC a tener en cuenta o que genere un momento alrededor del punto A. Entonces, si es así, pues alguien dirá, bueno, usted aquí tiene dos incógnitas. Yo voy a decir, sí, claro, hay dos incógnitas, pero resulta que yo sé que esas fuerzas, sí, la fuerza resultante de esas dos componentes va por el elemento. Entonces, yo puedo sacar un triangulito, ¿sí? Qué sé yo, un triangulito de la fuerza CD. Mire, este es el elemento, ups, muy inclinado. Este es el elemento CD, por decir algo. CD. Entonces, esa inclinación de ese elemento me genera este triángulo, que tiene una base de, mírelo acá está, 30 milímetros y tiene una altura de 150 milímetros. Por tanto, la hipotenusa es 30 al cuadrado más 150 al cuadrado, la raíz nos da 152.97 milímetros. Listo. Entonces yo sé que como la fuerza va por el elemento, ¿sí? Pues yo puedo decir lo siguiente, que la fuerza CD en X va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a la misma fuerza CD, pero no toda la fuerza CD, solo una parte de él. ¿Quién? Pues va a ser igual al cateto en X o el cateto horizontal, que es 30, sobre la hipotenusa, que es 152.97. Esto es lo mismo que yo haber determinado un ángulo, ¿no? Digamos que acá está alfa. Entonces, el cateto horizontal pues es con el coseno, ¿sí? Entonces, el coseno de alfa es igual a ¿quién? Al lado adyacente, que es 30, sobre la hipotenusa. La misma cosa. Es lo mismo que usar ángulos, ¿sí? Solamente pues para no estar calculando el ángulo y después aplicando las ecuaciones trigonométricas, entonces nos ahorramos eso. Y lo mismo pasará con la fuerza CD, la componente en Y va a ser igual a la fuerza CD, pero no toda la fuerza CD, sino al cateto vertical, cateto que está en Y, sobre la hipotenusa, 150 sobre 152.97. Listo. Reemplazando, en la ecuación de momento nos queda 0 igual a 300 por la fuerza, vamos a reemplazar la fuerza C de Y, que es 150 sobre 152.97 por la fuerza CD, menos
más para arriba, menos 450 por la fuerza C de X, que es 30 sobre 152.97 por la fuerza CD, menos 150 por 910, que es 136.500. Listo. Entonces ya puedo despejar la fuerza CD, ¿no? Entonces tenemos 300 por 150 sobre 152.97 menos 450 por 30 sobre 152.97. Esto me queda 205.92 por FCD. A ver, lo copiamos. Queda 0 y igual a 205.92 por la fuerza CD menos 136.500. Despejando la fuerza CD, nos queda que es igual a 136.500 dividido 205, que es igual a 662.87 newtons. Listo, ya tenemos la fuerza CD. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar el elemento ED. Mire este elementico acá. Este elemento acá, ED. Vamos a analizarlo aparte y vamos a hacer lo mismo. Mírenlo, acá está. Resulta que este elemento, sobre este elemento está la carga P. Ahí en ese nodo, en el nodo D, está la carga P, que no sabemos cuánto vale. Además de la carga P, a ese nodo también llega la fuerza de ¿quién? Del elemento CD, obviamente. Si quiero analizar el elemento CD iría por acá. Aquí está más o menos, este es el elemento CD. Resulta que el elemento CD tiene aquí esta fuercita. ¿Esta fuercita es quién? Esta fuerza es la fuerza CD. Profe, pero es que usted ahora dibujó la fuerza CD hacia allá. ¿Por qué la está dibujando al contrario? Por el principio de acción y reacción. Listo. Si en este cuerpo la fuerza CD está en este sentido, pues obviamente en este cuerpito tiene que ir en el otro sentido. ¿Por qué, profe? Porque cuando usted coja ese cuerpo y lo ponga acá, las dos fuerzas se tienen que cancelar, ¿sí? Pues obviamente ahí no están igualitas, faltó dibujarlas mejor, ¿no? Pero mire que una fuerza CD es igual a la otra fuerza CD y se cancelan. Y al cancelarse, pues obviamente queda el dibujo como en el enunciado. Listo. Entonces, pero yo no quiero hacer esto, obviamente que no. ¿Yo qué quiero hacer? Yo quiero quitar este elemento, dejar y analizar solamente el elemento ED, no más. ¿Sí? El elemento CD yo no lo quiero analizar. ¿Para qué? No lo necesito analizar. ¿Sí? Pero como no lo quiero analizar, como lo estoy quitando, si lo estuviera pegando y analizando completo, estaría así, con la fuerza CD ahí abajo. Listo. Pero como no lo estoy haciendo, ¿sí? Sino que lo estoy quitando, tengo que poner ¿qué? La fuerza CD. Entonces, ¿cómo es la fuerza CD en este elemento? En el elemento CD, pues aquí es así. Mírenla así. Esta es la misma fuerza CD. Fuerza CD más fuerza CD, 0, se cancela. Obviamente este elemento está en equilibrio, por eso se puede sumar y se puede cancelar, ¿no? Entonces, si aquí la fuerza está así, ¿cómo estaría aquí? Pues obviamente, profe, usted ya lo dijo, al contrario, principio de acción y reacción. La fuerza CD viene así. ¿Sí la ve? No, profe, ¿cómo? No la veo. Bueno, entonces coja el elemento, lo pone acá y mire que la fuerza CD se cancela con la fuerza CD y se va. Listo. Bueno, digamos que más o menos
entiende. Entonces, ¿qué voy a analizar? No voy a analizar el elemento CD, no, este elemento CD no lo voy a analizar porque ya conozco su fuerza, mire, ya la determinamos. Vamos a analizar ¿quién? El elemento EC, ese es el que vamos a analizar. Entonces, obviamente ese elemento EC se encuentra en equilibrio, ¿sí? Por tanto, podemos utilizar nuestras ecuaciones de equilibrio, nuestra sumatoria de fuerzas en X y nuestra sumatoria de fuerzas en Y, ¿sí? Y vamos a ver qué pasa, ¿no? Entonces, sumatoria de momentos. ¿Dónde vamos a hacer sumatoria de momentos? Pues, a ver, voy a buscar un punto donde me quite incógnitas que no me interesan. Obviamente, ¿dónde lo voy a poner? Aquí en E. ¿Por qué? Hombre, para quitarme la incógnita EX y la incógnita EY, porque ya no generarían momentos alrededor del punto E. Mientras que la fuerza CD la conozco, esta ya está conocida, mírela acá. Listo. Y la fuerza P, pues obviamente la que nos pregunta el ejercicio. Entonces, listo. Entonces ahí es. Entonces voy a decir que esos momentos van a ser positivos en este sentido, en el sentido antihorario. Entonces, ¿quién genera momento alrededor de? Pues momento alrededor de, pues la fuerza CD obviamente genera momento alrededor de. Lo que pasa es que para que sea más fácil el cálculo, pues la voy a descomponer en la fuerza CD en... Ay, qué pena, este es el... Tengo los punticos al revés, ¿no? Sí, este es el puntico D y este es el puntico D y este es el puntico C. Listo, es la misma cosa. La fuerza CD es la misma de C, sí es la misma. Bueno, entonces sigamos. No cambia nada, fue haber puesto el nombre del punto mal, pero no cambia absolutamente nada de lo que llevamos, ni de lo que les he explicado. Entonces, sumatoria de momentos alrededor del punto E igual a 0. Entonces, sí, y vamos a sacarlo por componentes. Más fácil los momentos, ¿no? Sacarlos por componentes. La componente en X y la componente en Y. Entonces, la componente en X genera momento alrededor de... Sí, claro que sí. ¿A qué distancia se encuentra? Mira, una distancia de 150 milímetros. Un momento positivo. Entonces, 150 por la fuerza CD en X, que es la misma de C, que ya habíamos nombrado. La fuerza C de Y, sí, claro que sí genera momento. Y genera momento porque mire que está aquí 30 milímetros corrido. Entonces, genera también un momento positivo, más 30 por FC de Y. Y la carga P también está a una distancia de 150 milímetros, pero genera un momento negativo, menos 150 por P. ¿Listo? Resulta que FC de X y FC de Y, yo ya sé cuánto valen, miren, son estos valores de acá, o sea, ya todo está re breve, ¿no? Si no, reemplazar y ya está. Entonces, reemplacemos, 0 es igual a 150 por FC de X es 30 sobre 152.97 por FCD. Resulta que FCD yo ya lo calculé también, reemplacémoslo de una vez, 662.87 más 30 por FCDY. Mire, FCDY, ¿dónde está? Acá está. Entonces, FCDY vale 150 sobre 152.97. ¿Por quién? Por FCD. Y FCD es 662.87 menos 150 por P. Y P, P no la conocemos, es la pregunta del ejercicio. Entonces vamos a ver. Vamos a ver cómo nos queda. 150 por 30 sobre 152.97. Acá está. Por 662. Vamos al otro. Más 30 por 150 dividido 152.97 y todo eso por 662.87. Listo. Eso nos da 39.000. Y P y menos 150p pasa al otro lado al igual, queda positivo, pasa el 150 a dividir, entonces dividido 150 y nos queda que P es igual a 260
newtons. Y eso es todo el ejercicio.